El mensaje llegó a la órbita de la Tierra. Estación justo después de la medianoche. Embajador. Jun Park ya estaba despierto, revisando acuerdos comerciales en sus aposentos cuando la señal de prioridad brilló en su rostro. Pantalla. Ella lo leyó 2 veces. Su expresión inmutable. Luego se estiró para su dispositivo de comunicación. Dentro de la hora, ella se encontraba en el Consejo Galáctico. Cámara, una esfera masiva que flota en órbita alrededor de Valdrus Prime. La cámara. Podrían reunirse representantes de los 47 especies miembro, y hoy fue completamente lleno. Eso solo le dijo. Algo grave había sucedido. El alto. El árbitro Selmora flotaba en el centro de la esfera, sus tentáculos moviéndose lentamente por el aire. Ella era anciana, mayor que la mayoría de las civilizaciones en el Consejo, y su voz llevaba el peso de siglos cuando ella habló. La soberanía de Calve ha roto la Tratado de Fornax, anunció Selmora. Se han identificado 3 hábitats de colonias de melones. Destruido. 15.000 civiles están muertos. La flota de Calvex continúa avanzando. En un espacio protegido. Los murmullos se propagan. A través de la cámara. Los melianos eran especies pacíficas, artistas y filósofos que nunca habían planteado armas contra cualquiera. El Calvex, por el contrario, eran guerreros insectoides que respetamos solo la fuerza. Somos reuniendo una armada de mantenimiento de la paz. Selmora continuó. Cada especie miembro deben contribuir con buques a la defensa. Fuerza. Embajador Park, ¿será la humanidad cumplir con sus obligaciones ante el Consejo? Jun dio un paso adelante. La Tierra enviará apoyo militar, dijo claramente. Sin embargo, solicitamos permiso para demostrar las capacidades de nuestra flota. Antes de que el Consejo dicte sentencia. Nuestra contribución. Una risa silbante vino desde el otro lado de la cámara. Consejero. Vestar, el representante reptil de el Imperio Sorrosiano, fijó su amarillo ojo sobre ella. La humanidad desea impresionar. Nosotros. Tu especie ha sido parte de esto. Consejo durante apenas 3 años. ¿Qué? ¿Podrías mostrarnos qué tenemos? ¿No se ha visto en milenios de guerra? Jun lo miró a los ojos sin pestañear. Lo haremos. Envía una nave. La cámara estalló en ruido. Especies de una docena de mundos comenzaron hablando a la vez, algunos riendo, otros expresando indignación. El silbido de Fexar aumentó. Más fuerte. Un barco, repitió. Él. Calvex tiene más de 200 buques de combate en ese sector. Te burlas de este consejo con tu arrogancia. Un barco será suficiente, dijo Jun con calma. Pero pedimos que el consejo observe nuestros métodos. Envía a tu analista militar. Mira cómo la humanidad se acerca a la guerra y luego decide si nuestra contribución es adecuada. Los tentáculos de Silora se curvaron pensativamente. Una petición inusual, embajador Park. Pero estos son tiempos inusuales. Muy bien. Nosotros. Enviará observadores para monitorear el rendimiento del buque. Sin embargo, si una sola nave falla, la Tierra será. Es necesario enviar una flota adecuada. Entendido, dijo a Jun. Ella hizo una reverencia. Ligeramente y volvió a su posición. Cuando terminó la sesión del consejo, Vestar se movió a su lado. Su mano con garras. Hizo un gesto de desdén. Tu especie es nuevo en la política galáctica, embajador. No entiendes la escala de lo que te enfrentas. Un barco, incluso uno grande, no puede hacer frente a un enjambre de calvicie. Lo destrozarán en minutos. Tal vez, respondió Igen, o tal vez. La humanidad ve la guerra de manera diferente. El consejo lo hace. Ella salió de la cámara. E inmediatamente abrió un canal seguro.
A la Tierra. El rostro que apareció en ella. La pantalla pertenecía al almirante Taiyuan Kim, comandante del más nuevo y más grande de la humanidad. Poderoso buque de guerra. Tenía 52 años. Con mechas grises en el pelo y los ojos. Que había visto combate en el exterior. Defensa de la colonia. El almirante Jin dijo: el Consejo ha aceptado nuestra oferta. ¿Quieren ver lo que un barco humano puede hacer? Hazlo. Taiyuan asintió lentamente. Y lo harán. Enviar observadores. Sí. Militares. Analistas de al menos una docena de especies. Creen que estamos cometiendo un error. Bien. Taiyuan dijo. Déjalos pensar eso. ¿Es él? ¿Voluntad indomable autorizada para la partida? Ella ha sido absuelta durante la última semana. He estado esperando este momento. Taiyuan se permitió una pequeña sonrisa. Entonces es hora de mostrarle a la galaxia lo que es. Un buque de guerra de la clase Titán puede hacerlo. La conexión terminó. Taiyuan se levantó de su silla de mando a bordo del Indomable. Willy caminó hasta la ventana principal. El barco flotaba en su bahía de construcción. Cerca de Luna, la luna de la Tierra. Desde fuera parecía un enorme gris. Montaña flotando en el espacio, a 12 kilómetros de proa a popa, cubierto con placas de blindaje. Lo suficientemente grueso como para soportar la radiación nuclear directa. Huelgas. El capitán Nari Choui se acercó a él. Ella tenía 38 años y era brillante en lo táctico. Coordinación, y había pasado los últimos 5 años ayudando a diseñar la clase Titán. Sistemas. La tripulación está lista, almirante. Todos. Los sistemas se muestran en verde en todo el tablero. ¿Cómo se sienten? Taiyuan preguntó, emocionado, nervioso. La mayoría de ellos. Saber lo que está en juego. Esto no es solo sobre dejar de tomar Calvex. Se trata de mostrando al Consejo que la humanidad merece respeto. Taiyuan asintió. Respeto. Se gana, no se da. Hoy empezamos. Ganándoselo. Levantó la voz para que la tripulación del puente podía oír. Atención a todos. Manos. Aquí el almirante Kim. En 1 hora. Partiremos hacia la frontera de Melión. El Consejo Galáctico cree que somos cometiendo un error. Creen que un barco no puede hacer una diferencia contra una fuerza de 200. Aprenderán lo contrario. Él hizo una pausa, mirando los rostros de sus tripulación, jóvenes y mayores, con experiencia y recién salidos de la academia. Todos ellos tenían. Se ofreció como voluntario para servir a bordo de la nave espacial de la humanidad. Primer Titán. La voluntad indomable no fue construida para gloria. Ella fue construida para proteger, para interponerse entre vidas inocentes y aquellas que les haría daño. Hoy les mostraremos. La galaxia lo que eso significa. Te lo mostraremos. Ellos que cuando la humanidad se compromete a defendiendo algo, no nos rompemos. Nosotros. No retrocedamos. No fracasaremos. El puente estalló en vítores. Taiyuan dejó. Los llevó a celebrar por un momento y luego los levantó. Su mano para el silencio. Capitán Choui. Iniciar secuencia de salida. Teniente. Lee. Carga todos los sistemas de armas. Comandante Park. Traiga los reactores a toda potencia. Vamos. Bajo cubierta. El teniente Van Houle se sentó en él. Estación de control de armas. Sus manos moviéndose a través de pantallas holográficas. En 31, era el oficial superior más joven. A bordo, pero se había entrenado para esto. Momento de toda su vida adulta. Alrededor. Él, 48 cañones aceleradores magnéticos. Las baterías entraron en funcionamiento, cada una capaz de lanzar proyectiles del tamaño de automóviles aún. Fracción significativa de la velocidad de la luz. En la sala de máquinas, comandante Il-sung Park observó cómo los reactores de fusión aumentaban su potencia.
A niveles operativos. Había pasado 8 años diseñando estos sistemas, haciéndolos redundantes y casi indestructible. Si un reactor fallaba, otros 5 lo harían. Compensar. El Titán no perdería poder, sin importar lo que el enemigo lanzara. En la enfermería, la doctora Yong Xuan preparó a su personal para el potencial damnificados. Esperaba que no fueran necesarios, pero 48 años de experiencia le habían enseñado a estar siempre preparado. Revisó la cirugía. Bahías una última vez, luego regresó a su oficina para esperar. En el puente, Taiwán observó el atraque masivo. Las abrazaderas liberaron la voluntad indomable. El barco se alejó de su nacimiento. Propulsores disparando para orientarlo hacia espacio profundo. A través de la ventana gráfica, él podía ver la tierra, azul y hermosa y frágil. Por eso habían construido el Titanes. Ni por conquista, ni por gloria, pero porque la Tierra y todas sus colonias necesitaban protectores. La galaxia era una lugar peligroso lleno de especies que respetaba solo el poder. La humanidad tenía. Aprendí esa lección rápidamente después. Lograr viajes más rápidos que la luz. Entonces, construyeron barcos que no podían ser ignorado. Barcos que lo dejaron claro. La humanidad defendería lo que era suyo. Y lo harían bien. Activar FTL. Conduce, ordenó Taiwán. Fija rumbo a la frontera mediana. Velocidad máxima. La voluntad indomable se desvaneció en un instante. Luz, saliendo de la bahía de construcción. Vacío. Detrás de él, 6 titanas más. Los buques de guerra se encontraban en varias etapas de construcción. Promesas silenciosas de el compromiso de la humanidad de nunca ser indefenso de nuevo. La galaxia estaba a punto de aprender una nueva lección. Y el maestro estaba en camino. El barco observador llegó a los patios de construcción de Luna 3 horas. Después de que terminó la sesión del consejo. Fue una pequeña embarcación diseñada para monitorear. Y la recolección de datos a cargo de representantes de 12 países diferentes. Especies. El delegado observador Trinxa, un especie de ave con plumas de color púrpura brillante y ojos agudos, comandaban la misión. Había revisado el expediente de la humanidad durante el viaje. Especie joven de apenas 3 años. En el consejo, primitivo por galáctico. Estándares. Son más rápidos que la luz. La tecnología era rudimentaria pero funcional. Sus armas eran de base cinética y utilizaban proyectiles físicos en lugar de los armas energéticas la mayoría de las civilizaciones. Preferido. Todo sobre ellos. Sugirió que estaban siglos detrás de la estándar galáctico. Nos estamos acercando. Los astilleros de construcción, dijo su piloto. Anunció. El control del tráfico humano a. Nos autorizaron para la posición de observación. Tinka se acomodó en su silla y activó las cámaras externas. Muéstrame este barco del que están tan orgullosos. La vista cambió y THRX se quedó muy quieto. Sus plumas se erizaron involuntariamente. Un señal de shock en su especie. En pantalla, la voluntad indomable era desacoplarse de su nacimiento. Fue enorme, imposiblemente ridículamente enorme. El barco se extendía a través de ella. Todo el campo de visión, una montaña gris, de metal y blindaje. Armas. Los puertos cubrían todas las superficies, miles de ellos, tal vez decenas de miles. El casco estaba marcado y picado por construcción, pero aún inacabada. Potencia radiada. Estimación del tamaño, dijo. Dijo con voz firme a pesar de su sorpresa. 12,3 kilómetros de longitud, el sensor. El oficial respondió. Las lecturas de misa son las. La computadora cree que hay un error. Nada tan grande debería ser móvil.
Revisa los sensores nuevamente. Ya los he revisado. 3 veces, delegado. Las lecturas son. Exacto. Ese buque pesa más de algunas lunas. Cosas observadas como la. El enorme barco se orientó hacia las profundidades. Espacio. Los propulsores dispararon chorros de llamas, que parecía diminuto contra el casco, pero eran cada uno más grande que todo su barco. El Titán comenzó a moverse lentamente al principio. Luego, con velocidad creciente, abrió una canal al Consejo. Este es el observador. Delegado Tinxa. Estoy transmitiendo datos visuales sobre la embarcación humana. Recomiendo la revisión de los analistas militares. Esto inmediatamente. De vuelta al Voluntad Indomable, Capitán Nari Choui. Estudió las exhibiciones tácticas. El barco de observación estaba siguiendo a una distancia segura. Distancia, exactamente como se esperaba. Ella podría. Imagínense la confusión a bordo. Incredulidad. Todos reaccionaron de la misma manera. Cuando vieron por primera vez un Titán. Buque de guerra. Están enviando transmisiones. Al Consejo, las comunicaciones. Oficial informó. Múltiples canales. Todos. Encriptado. Nari sonrió. Déjalos hablar. El almirante Kim quiere que vean todo. Asegúrate de que nuestras transmisiones sean limpio y fácil de interceptar. Los quiero. Para entender exactamente lo que este barco puede hacer. El almirante Taiwan Kim pasó los pasillos del barco, revisando sistemas. Con su personal superior. Pasaron a través de secciones donde se encontraban los miembros de la tripulación. Todavía estamos preparando estaciones, comprobando armas, ejecutando diagnósticos finales. Todos se detuvieron y lo saludaron. Pasó. Devolvió cada saludo con cuidado. Estos eran su pueblo. 15.000. Almas que confiaron en él para guiarlas hacia batalla. Algunos eran veteranos como él. Sobrevivientes de los conflictos fronterizos con asaltantes y piratas. Otros eran nuevos. De la academia, ansioso y sin probar. Todos ellos se habían ofrecido como voluntarios para esto. Misión conociendo los riesgos. Comandante. Park. Taiwán dijo al llegar a la sala de máquinas. Estado del reactor. Sistemas. Il-sung Park levantó la vista de su consola. Una expresión de satisfacción en su cara. Los 6 reactores están operando a 98% de eficiencia, almirante. Tenemos suficiente reserva de energía para hacer funcionar todos los sistemas. Este barco estuvo en el agua simultáneamente durante 72 horas. Recto. Y si uno falla, los demás. Compensar automáticamente. Necesitarías destruir 4 reactores antes de que experimente alguna reducción de potencia y cada uno. El reactor está enterrado bajo 50 metros de blindaje. Chapado en compartimentos separados. Señor. Respetuosamente. Tendrían que cortar este barco por la mitad antes de que nos quedemos sin energía. Taiwan asintió. Eso es lo que quería. Escuche. Continúe, comandante. Se movieron a continuación, la cubierta de armas. Teniente Bjon. Hou Lee estaba realizando ejercicios con su arma. Tripulaciones, cronometrando la velocidad a la que podían cargar. Y disparar el acelerador magnético. Cañones. Las armas masivas dominaban. La cubierta, cada barril lo suficientemente grueso como para. El teniente Taiwan dijo. Estamos listos. Bungo se enderezó. Sí, señor. Las 48 baterías primarias están operacional. Los sistemas de defensa puntual están calibrado. Los tubos de misiles están cargados. Nosotros. Tener suficiente munición para un ataque sostenido. Combate que duró 3 semanas sin reabastecimiento. 3 semanas. Eso sí despedimos. Continuamente, almirante. Si nos involucramos en patrones de combate normales, la munición durará meses. También tenemos
Instalaciones de fabricación a bordo. Podemos fabricar más rondas durante la calma. Periodos. Taiwán se permitió una rara. Sonríe. El Titán no era solo un buque de guerra. Era una fortaleza móvil, un arsenal, plataforma, una fábrica y un símbolo, todo a la vez. Una vez. Todo lo que la humanidad había aprendido. Sobre la guerra, la ingeniería y la supervivencia. Se había vertido en este diseño. La última parada fue el compartimento de cazas. El comandante Higginson le estaba informando. Pilota a 300 de los mejores de la humanidad. Él. Strikecraft colgados en sus bastidores de lanzamiento. Elegantes y letales, cada uno equipado con sistemas avanzados de soporte de IA. Almirante en cubierta, alguien llamó y él. Los pilotos se pusieron firmes. Taiwán. Los saludó con la mano. ¿Cómo estabas? Comandante Son. ¿Tienes tus alas listas? Él. Jin saludó. Listos y ansiosos, señor. Nosotros. He estado entrenando para este momento desde. La voluntad indomable fue puesta en servicio. Mis pilotos conocen su trabajo. Sé que. Hazlo, dijo Taiwán. Levantó la voz para. Todos los pilotos podían oír. Tú eres el alcance extendido de este barco. Cuando nosotros. Enfrentate al enemigo y les demostrarás que el Titán no lucha solo. Tú. Les mostrará que la humanidad se coordina. Como ninguna otra especie en esta galaxia. Volarás con precisión, con coraje, y con el conocimiento de que él. Una voluntad indomable te respalda. Inquebrantable y absoluto. Haznos. Orgulloso, señor. Sí, señor. Los pilotos. Gritaron al unísono. De vuelta al observador. Barco. Tringo estaba recibiendo respuestas. De los analistas militares del Consejo. Ellos. Estaban tan confundidos como ella. 1. La transmisión vino de un almirante de alto rango. Del colectivo Dorvax, una especie que habían luchado guerras durante miles de años. Ese barco es tácticamente inestable. El almirante declaró, representa un solo punto de falla. Todos sus recursos, todo su poder, concentrado en uno buque. Si se destruye, pierden. Todo a la vez. Guerra moderna. Exige fuerzas distribuidas con precisión. Evitar esta vulnerabilidad. Otra. Analista, este de un cristalino. Especies, de acuerdo. Lo han hecho grande. Para compensar la tecnología primitiva. Es impresionante. Sí, pero al final, ineficiente. El Calvex simplemente. No hay ningún barco que pueda defenderse por sí solo. Contra 200 atacantes. Tinka registró todas sus evaluaciones y las archivaron en su informe. Pero en privado, se preguntaba. La humanidad era joven. Sí, pero tenía. Sobrevivió al primer contacto con especies lejanas. Más avanzados. Habían construido más rápido. Que la luz se mueve en menos de un siglo. Se habían ganado su asiento en el Consejo por pura determinación. ¿De verdad harían algo tan obvio? ¿Error? ¿O sabían algo? ¿El resto de la galaxia lo había olvidado? Ella abrió un canal privado con su segundo al mando. Mantenga todos los sensores fijados. Ese buque. Registre todo. Tengo un sensación de que estamos a punto de presenciar algo importante. El indomable llegará al borde del sistema Saúl. Y preparado para saltar más rápido que velocidad de la luz. En el puente, el capitán Nar Choi confirmó que todos los sistemas estaban listos. El motor FTL está cargado. La navegación. El oficial informó que el curso está bloqueado. La frontera meliana. Tiempo de viaje, 6 horas. El almirante Taiwan Kim se instaló en su silla de mando. Entonces no los mantengamos esperando. Ejecutar salto. Espacio retorcido. Alrededor de la enorme nave y el Titán. Desapareció en un destello de luz. El barco de observación saltó un momento después. Siguiendo su estela. Detrás de ellos, en
El patio de construcción, 6 titanas más. Los buques de guerra continuaron su lento nacimiento. La humanidad no lo estaba apostando todo a un barco. Estaban construyendo una flota de ellos. Una flota de fortalezas que haz que la galaxia lo piense 2 veces antes. Amenazando a la Tierra o a sus aliados. La era de la guerra distribuida estaba a punto de encontrarse. Algo que nunca había encontrado antes. Humano concentrado. Determinación, respaldada por la ingeniería. Que se negó a aceptar la palabra. Imposible. 6 horas hasta la frontera. 6 horas hasta que la galaxia aprendió una nueva lección sobre la guerra. La frontera Melia. El sistema era un cementerio. El almirante Taiwan. Kim estaba de pie en el puente del voluntad indomable, observando los escombros. Los campos pasan rápidamente por la pantalla principal. Lo que una vez fueron 3 hábitats de colonias. Ahora había restos dispersos, metal desgarrado, y esperanzas destrozadas girando lentamente en el vacío. 15.000 muertos, familias, artistas, profesores, niños, todos ellos. Asesinado porque Calvex quería demostrar su fuerza. El desperdicio de ello hizo que algo frío se asentara en Taiwán. Pecho. Señor, dijo el capitán Narich Choui. Silenciosamente. La flota de mantenimiento de la paz del Consejo. Nos está llamando. Taiwán asintió. Ponlos. A través de. Una cara apareció en la pantalla. El comandante de la flota Kindar era miembro de la especie Aceri, humanoide, pero con piel y antebrazos azules. Parecía cansado. El tipo de agotamiento que venía de luchando una batalla sin buenas opciones. Almirante Kim, dijo Kindar. Bienvenido a la frontera moreliana. Ojalá las circunstancias eran mejores. Yo también. Comandante. ¿Cuál es la táctica? ¿Situación? Kindar hizo un gesto y un mapa táctico apareció entre ellos. Rojo. Los puntos marcaban las posiciones enemigas. Los puntos azules. Mostró la flota del Consejo. El Calvex. Tenemos 217 buques de combate en este sector. Hemos conseguido mantener una posición defensiva. Línea, pero no podemos avanzar sin sufriendo bajas masivas. Las tácticas de enjambre son extremadamente efectivas. Contra nuestra estructura de flota distribuida. ¿Tácticas de enjambre?, preguntó Taiwán. Atacan. En oleadas, una defensiva abrumadora. Posiciones a través de los números. La ola explora nuestras defensas y encuentra puntos débiles. Puntos, luego la siguiente ola explota. Ellos. Es brutal pero efectivo. Nosotros. Pierden barcos, pero tienen más barcos que perder. Taiwán estudió el mapa. Comandante, solicito permiso para enfrentarse al enemigo de forma independiente. Los antebrazos de Kindar se movieron en lo que podría. Han sido sorpresa o preocupación. Almirante, con todo respeto, tienes una nave. Incluso, uno tan grande como el tuyo. El Calvex te ayudará. Concentran toda su fuerza en ti. Ellos te destrozarán. Son bienvenidos a. Inténtalo, dijo Taiwán con calma. Comandante, la humanidad solicitó que el Consejo observar nuestros métodos. No podemos demostrar esos métodos si nos quedamos en formación con tu flota. Danos espacio para trabajar y observar atentamente. Tú. Podría aprender algo. Kindar guardó silencio durante un largo momento. Luego, suspiró, un gesto muy humano. Muy bien, almirante. El Consejo me ordenó permitir tu libertad de acción. Yo mantendré mi flota en posición defensiva. Pero por favor, ten cuidado. He perdido suficientes aliados. Hoy, estaremos bien, comandante. La voluntad indomable fue construida exactamente para este tipo de pelea. La transmisión terminó. El capitán Choui se movió al lado de Taiwán.
Sus ojos estaban puestos en la pantalla táctica. Calvex nos ha detectado. Son reposicionando su flota. Parece que están preparando un gran asalto. ¿Cómo? ¿Muchos barcos se mueven? Todos, señor. 217 buques convergiendo hacia nuestra posición. Tiempo estimado de contacto 40 minutos. Taiwán asintió. Ven un objetivo grande. Y quieren destruirlo rápidamente. Sonido predecible en los cuarteles generales. Todos. Manos a las estaciones de batalla y consíganme un canal al comandante de Calvex. Alarmas. Sonó por todo el enorme barco. 15.000 tripulantes se trasladaron a su posiciones con eficiencia practicada. En la bahía de armas, Teniente Bayoy. Comenzaron las comprobaciones finales en todos los sistemas de armas. En la sala de máquinas, el comandante Ilung Park llevó los reactores a su máxima potencia. En la bahía de combate, el comandante Lee Jin-son ordenó a sus pilotos que subieran a sus naves. El puente, el oficial de comunicaciones, miró hacia arriba. Señor, tengo el Calvex. Frecuencia de comando. Es solo audio. Pon. A través de él. La voz que llegó a través de los altavoces eran chirriantes y ásperos. Traducido por la computadora del barco a algo que el oído humano pudiera entender. Este es el comandante de la colmena Crixor de la soberanía de Terneros. Estás violando de las reivindicaciones territoriales de Calvec. Retirada. Inmediatamente o será destruido. Taiwán mantuvo su nivel de voz. Soy el almirante Taiwán. Kim del buque de guerra terrestre indomable. Voluntad. Este sistema está protegido por la Consejo Galáctico. Has violado la Tratado de Forax y asesinó a 15.000 civiles. Retirad vuestras fuerzas ahora y entregarse para el juicio. El parloteo. El sonido que regresó podría haber sido risas. Un barco. Vienes con uno. Barco y exigen que nos rindamos. La especie es una tontería. Te aplastaremos. Y añade tus restos a los escombros. Campo. Entonces destruiremos el consejo. Flota y reclamar todo este sector. Tú. Son bienvenidos a intentarlo, dijo Taiwán. Pero yo. Os lo advierto ahora, la humanidad no fanfarronea. Vinimos aquí para detenerte. Te detendremos. Tú. La única pregunta es cuántos de tus barcos quieres perder antes de que acepta esa verdad. Todas tus naves morirán hoy, humanos. Todos ellos. Él. Conexión cortada. El capitán Choui levantó una ceja. Bueno, eso fue más o menos como esperado. Taiwán se permitió una fina sonríe. Sí, ahora están comprometidos. El orgullo no les permitirá retroceder. Bien. Que vengan. Alzó la voz. Todos. Estaciones. Aquí el almirante. Enemigo. Contáctanos en 35 minutos. Mantendremos posición entre la flota de Calvex y la línea defensiva del Consejo. Nuestra misión es simple. Nada se nos escapa. Ni uno solo barco. Muestrales lo que puede hacer un titán. El barco observador, Tringa, observaba en incredulidad mientras la embarcación humana se movía hacia posición. Se estaba colocando directamente en el camino de toda la flota de Calvex. Solo, sin apoyo. La flota del Consejo permaneció detrás de él, sosteniendo él. Línea defensiva, pero sin hacer ningún movimiento. Avance. Se están suicidando, dijo su oficial de sensores. Ninguna nave individual puede soportar tantos atacantes. Cree que las plumas estaban planas contra ella. Cuerpo, señal de tensión. Registro. Todo. El Consejo querrá. Sé exactamente lo que pasa aquí. Ella hizo una pausa y tal vez aprendamos por qué la humanidad tiene tanta confianza. El Calvex. La flota se acercaba como una tormenta. 217 barcos, cada uno repleto de armas.
moviéndose en patrones de ataque coordinados. Perfeccionado a lo largo de siglos de guerra. Eran insectos, sí, pero inteligentes. Unos, organizados en una mente colmena que pensó tácticamente y golpeó con precisión. Frente a ellos se alzaba un ser humano. Barco. Enorme. Sí, impresionante. Ciertamente, pero aún así solo un barco. El indomable Wills Bridge, capitán. Choui anunció actualizaciones. La flota enemiga está entrando al alcance máximo de las armas. Son extendiéndose en formación de ataque. Sensores. Se confirma el recuento de 217 embarcaciones. Todas. ¿Ya están las pilas?, preguntó Taiwán. Baterías listas, señor. Defensa de punto. Los sistemas están en línea. Los tubos de misiles están cargado. Tenemos el objetivo fijado en 115 buques enemigos. El resto están fuera de alcance óptimo. Alas de caza. De pie. En la bahía de lanzamiento. Señor comandante. Informes de canciones listos para entrega inmediata. Despliegue según su orden. Taiwán se inclinó. Adelante en su silla. Sujeta a los luchadores. Por ahora, dejemos que el calcáneo vea lo que nuestro. Las defensas pueden hacerlo primero. Quiero que lo hagan. Comprender a qué se enfrentan. La pantalla táctica mostró la flota enemiga. Alcanza el rango de ataque. Firmas de armas. Se iluminó en la pantalla mientras el Calvex. Preparado para disparar. Armas enemigas. Cargando. El oficial del sensor informó. Se detectaron múltiples bloqueos de objetivos. Son. Preparándose para participar. La voz de Taiwán era calma, casi gentil. Entonces mostrémoslo. ¿Por qué no desafías a un titán? Todas las baterías son de fuego libre. Dispara a voluntad. La voluntad indomable cobró vida con fuego. 48 cañones aceleradores magnéticos. Se abrieron simultáneamente, lanzando proyectiles hacia la flota enemiga a velocidades. Esto los convirtió en armas relativistas. 2.400 láseres de defensa de puntos crearon un esfera de luz alrededor de la nave, una pared de energía que nada podía penetrar. 600 tubos de misiles lanzaron sus mortíferos. Carga. Cada misil equipado con sistemas de orientación que podrían rastrear y destruir naves enemigas de forma independiente. El enjambre de Calbec cargó hacia adelante, esperando para abrumar la nave humana a través de números. Aprendieron su error en los primeros 30 segundos del combate. Proyectiles de los aceleradores magnéticos arrancados. A través de sus formaciones, cada impacto. Destruir un buque por completo. Los láseres de defensa puntual interceptaron cada disparo entrante, cada misil, cada rayo de plasma. Los misiles humanos WOW. A través de las formaciones enemigas como depredadores inteligentes que buscan objetivos. Y destruyéndolos con crueldad. Eficiencia. Y el titán se mantuvo firme. Inmóvil, una pared de hierro en el espacio, tratando muerte a todo lo que se acercara. La galaxia estaba a punto de presenciar algo que nunca había visto antes. La doctrina de la humanidad de la concentración. Potencia de fuego contra un enemigo que confiaba. Sobre ataques distribuidos. No sería una batalla. Sería una lección en él. Inutilidad de luchar contra un inamovible objeto. La primera oleada de barcos Calve. Golpea la defensiva del indomable Will. Esfera y murió. No lentamente, no con últimas y dramáticas resistencias, pero instantáneas. Conchas que se mueven en fracciones significativas. De la velocidad de la luz atravesó su agujeros como si fueran de papel. Punto. Los láseres de defensa los hicieron pedazos. Antes de que pudieran disparar un solo tiro. Los misiles alcanzaron sus objetivos con precisión perfecta y detonado, girando. Naves enemigas en nubes de expansión. Escombros. El teniente Von Houlet se sentó en
Su puesto de control de armas, sus manos, moviéndose a través de pantallas holográficas con velocidad practicada. A su alrededor, 48 separados. Los equipos de artillería estaban disparando, recargando y disparando de nuevo en perfecta sincronización. Los cañones aceleradores magnéticos tenían ritmo para ellos, un pulso constante que resonó a través de la superestructura del barco. Batería 7, ajuste el fuego 3 grados de babor. Dijo. Dijo con calma. Batería 12, tienes. Entrando en el vector 47. Ataque. Las respuestas llegaron al instante. Batería 7. Ajustando. Batería 12. Enganchando. Los proyectiles volaron. El enemigo murió. Y el titán no se movió. En el puente, el capitán Nari Choui observó la táctica. Exhibir con satisfacción. Los Calvex estaban aprendiendo lo que cada uno. Otras especies en la galaxia pronto. Entiende. No puedes invadir lo que no pueden tocar. Sus patrones de ataque, perfeccionadas a lo largo de siglos, eran inútiles. Contra un barco que pudiera crear esfera defensiva impenetrable. ¿Bajas? El almirante Taiwan Kim preguntó. Ninguno, señor. Los escudos aguantan al 97%. Toda integridad es del 100%. No hemos tomado un solo impacto. Bajas enemigas, 47. Buques destruidos en los primeros 3 minutos de combate. Los Calvex se están reagrupando para otro ataque. Taiwan asintió. Mantén una postura defensiva. No. Perseguir. Que vengan a nosotros. Somos los. Pared y paredes no se persiguen. En el barco observador, Tinxa la miró fijamente. Las pantallas de sensores se muestran en completo silencio. Toda la tripulación estaba igualmente atónita. Los números que estaban viendo no podían ser real. Sin embargo, los sensores los confirmaron. Una y otra vez. 47 vasos Calvex. Destruido. 0 víctimas humanas. La batalla había durado 3 minutos. Comprueba sensores de nuevo, dijo, su voz. Apenas un susurro. Lo he comprobado. 5 veces, delegado. Las lecturas son precisos. La nave humana es manteniendo la posición y destruyendo todo lo que se acerca a él. Calvex no puede penetrar su defensa. Pantalla. Trinxa abrió un canal a la Consejo. Este es el delegado observador. Trinxa. Estoy transmitiendo datos de combate. Del compromiso. Recomiendo inmediato. Revisión por analistas militares de alto nivel. Las implicaciones tácticas son significativas. Los Calvex se reagrupó y atacó de nuevo. Esta vez probaron tácticas diferentes. Dividirse en grupos más pequeños y atacando desde múltiples vectores. Simultáneamente. No hizo ninguna diferencia. La voluntad indomable tenía suficientes armas. Cobertura para enfrentar amenazas de todos los tipos. Dirección a la vez. La defensa de puntos. La red era tan densa que nada podía pasar. A través de los barcos enemigos murieron por docenas. Sus armas de fuego absorbieron sin causar daño. Por escudos que apenas parpadeaban. Profundo. En la enfermería del barco, el doctor Yong-Su An se sentó en su escritorio y escuchó sonidos de batalla. El profundo estruendo de aceleradores magnéticos, el zumbido lejano de los láseres de defensa puntual, el temblor ocasional a medida que los escudos absorbió el fuego enemigo. Se había preparado. Se esperan bajas, se temen heridos. Lo peor. En cambio, su enfermería permaneció vacío. Ni una sola lesión había. Se ha informado. Activó su consola. Y revisé los tableros de estado. Cada sección reportada en verde. Cada tripulación. El miembro estaba en su estación actuando sus funciones con serena eficiencia. Esto es notable, le dijo a su asistente. He sido médico de combate.
Durante 25 años. Nunca he visto una batalla donde no sufrimos ninguna baja. Su asistente, una joven llamada Mji Kang, que también sirvió como sistema de escudo. El operador sonrió. Eso es porque usted. Nunca he servido en un titán antes. Doctor. Este barco fue construido para proteger. Eso incluye proteger a su propia tripulación. La tercera ola de ataque de Calvex llegó con fuerza. Y desesperado. El comandante de la colmena Krixor. Ya lo había hecho todo, tirando toda su flota contra la nave humana. En una huelga masiva coordinada. 200. Todos los buques disparando simultáneamente, creando una tormenta de fuego de armas que iluminó el espacio como un segundo sol. La voluntad indomable se situó en el centro de esa tormenta y no se rompió. Las tripulaciones de armas del teniente Lee eran trabajando a máxima eficiencia ahora, disparando continuamente. Los cañones de las armas, brillando por el calor a pesar del barco. Sistemas de refrigeración. Láseres de defensa puntual. Creó una red de luz alrededor del Titán, interceptando miles de mensajes entrantes. Proyectiles cada segundo. El misil. Las baterías lanzaron salva tras salva. Cada misil encuentra un objetivo y, eliminándolo. Y aún así el enemigo vino, impulsado por el orgullo y la desesperación. Y el conocimiento cierto de que se retiran. Significaría admitir la derrota de una especie. Los habían descartado por primitivos. En el puente, el capitán Choui gritó. Actualizaciones. Escudos reducidos al 89%. Aún dentro de lo esperado. Parámetros seguros. La flota enemiga ha perdido 93 buques en total. Están manteniendo el asalto, pero sus formaciones son descomponiéndose. Almirante Taiwan Kim observó la exhibición táctica con calma. Ojos. Son valientes. Les daré eso. Pero la valentía sin sabiduría es solo desperdicio. Teniente Lee, intensifique el fuego. Sus naves de mando. Veamos si podemos. Puede animar a su comandante a repensar su estrategia. Sí, señor. Apuntando al enemigo. Ahora, los barcos de mando. El campo magnético. El acelerador cambió su objetivo, apuntando. Los vasos Calvex más grandes que coordinó el enjambre. Estos comandos. Los barcos estaban mejor blindados que los naves de ataque estándar, pero eso solo significaba que recibieron 2 o 3 golpes. Destruir en lugar de 1. En cuestión de minutos, se habían eliminado 5 naves de mando, y los patrones de ataque de Calvex comenzaron a vacilar. A bordo de su buque insignia, Ibe. El comandante Krix observaba con creciente atención, horrorizado cuando su flota fue sistemáticamente destruido. Nada funcionaba. Cada táctica que Calvex había perfeccionado a lo largo de siglos de guerra fueron inútiles contra esta única nave humana. No pudieron superarlo en maniobras porque no lo necesitaba para maniobrar. No pudieron dominarlo porque su capacidad defensiva era aparentemente ilimitado. No pudieron incluso arañar sus escudos. Todas las naves. Centrar el fuego en la nave humana. Motores, ordenó. Si no podemos destruirlo, lo haremos. Los barcos restantes de Calvex se concentraron. Su fuego sobre la indomable voluntad. Popa, donde se encuentra el enorme reactor y se alojaron los sistemas del motor. Era una decisión táctica acertada. Desafortunadamente, para ellos, la humanidad había previsto que estrategia exacta. La sección del motor fue enterrado bajo 50 metros de armadura compuesta. Recubrimiento. Los reactores estaban en lugares separados. Compartimentos, cada uno independiente. Protegido. Incluso si el ternero de alguna manera logró destruir un reactor, 5 más seguirían operando sin interrupción. Y detrás de toda esa armadura, sistemas de defensa puntuales adicionales.
Protegió la infraestructura crítica. El ataque concentrado a los motores. Duró 7 minutos. Cuando terminó, la potencia del motor del indomable Will no había. Disminuyó incluso ligeramente. El Calvex perdió 28 barcos más por exactamente 0. Ganar. En el barco de mando de la flota del Consejo, flota. El comandante Kindar observó la batalla. Con 4 brazos cruzados y una expresión de asombro absoluto en su rostro. Comandó flotas durante 20 años. Luchó en 16 combates importantes. Él creía que entendía la guerra. Esto era enseñándole que no entendía nada. ¿Cuántos han perdido?, preguntó a su oficial táctico. Los Calvex han perdido 121 naves, comandante. La nave humana ha sufrido una degradación mínima del escudo. Y sin daños en el casco. El combate ha sido durante 47 minutos. Kindar se sacudió su cabeza lentamente. Un barco es haciendo lo que toda nuestra flota no pudo lograr. Están destruyendo el enjambre de Calvex con mínimo esfuerzo. Pausa. Abra un canal con el almirante Kim. El canal se abrió. La cara de Taiwán apareció en la pantalla, tranquilo y concentrado. Detrás de él, la tripulación del puente trabajó con silenciosa eficiencia. Sin pánico. Sin estrés, solo competencia profesional. Comandante Kindar, dijo Taiwán. ¿Usted? ¿Necesitas ayuda? La pregunta era así. Absurdo que Kindar casi se rió. No, almirante. Llamaba para preguntarle si usted necesitaba ayuda, pero veo que lo haces. No. La situación está bajo control. Taiwán confirmó. Los Calvex son aprendiendo una lección importante sobre la inutilidad de atacar defensas preparadas. Se romperán pronto. ¿Cómo puedes estar cierto? Porque han perdido más de la mitad de su flota y no han desembarcado ni un solo golpe efectivo contra nosotros. Incluso el comandante más fanático reconocerá la realidad eventualmente. Y si no lo hacen, la expresión de Taiwán endurecido ligeramente. Luego continuaremos para enseñarles hasta que lo hagan. La transmisión terminó. Kindar se sentó de nuevo en su silla y miró su propia táctica. Oficial. Tome nota en la flota. Registros. La doctrina militar de la humanidad no es un error ni un signo de inexperiencia. Es una estrategia deliberada y es devastadoramente eficaz. Cualquier especie que desafía a un buque de guerra de la clase Titán en el combate abierto será destruido. Punto. Sobre la voluntad indomable, la batalla continuó. El Calvex siguió atacando. Seguía muriendo, y el muro de hierro seguía en pie. Firme, inquebrantable, absoluta. Humanidad había construido una fortaleza que se movía, y la galaxia estaba aprendiendo lo que eso significaba. El enjambre de Calvex se estaba dispersando. Almirante. Taiwán Kim pudo verlo en la táctica. Mostrar la forma en que se muestran sus patrones de ataque. Se estaban volviendo desorganizados, desesperados. Habían perdido 138 barcos, más de la mitad de su flota, y el indomable Will se quedó exactamente donde había comenzado. Escudos al 82%, integridad del casco perfecta. Ya era hora de terminar con esto. Capitán Choi, dijo, lancen todas las alas de combate. Es hora de mostrarles que un titán sí lo hace. No luches solo. Nari asintió y abrió un canal hacia la bahía de Casas. Comandante. Canción. Tienes autorización para el lanzamiento. Todos. Las alas se despliegan ahora. En lo profundo de la voluntad indomable. El lanzamiento masivo. Las bahías se abrieron. El comandante Ayahin Son se sentó en la cabina de su casa, sus manos. Manténgase firme en los controles a pesar de la adrenalina cantando por sus venas. Ella había entrenado para este momento durante 5 años.
Cada simulación, cada simulacro, cada práctica la había preparado para esta situación exacta. Todos los pilotos, esto. Valkyrie es líder, dijo por teléfono. Canal del escuadrón. Lanzamos en secuencia. Manténgase dentro del rango de apoyo de la voluntad indomable. Usa su sensor. Datos. Usa su fuego de cobertura. No estamos solo ahí fuera y ella tampoco. Nosotros. Luchar como uno solo. Entendido. Entendido. Dirigido. Las respuestas llegaron de 300 pilotos. Todos listos. Todos listos. Ansioso por demostrar lo que es la coordinación humana. Podrían lograrlo. Los cazas se lanzaron en olas perfectas, saliendo de las bahías, como flechas de plata. Se formaron alrededor del Titán 300 naves de ataque en movimiento, con una precisión que los hacía parecer un solo organismo. Cada caza estaba equipado con tecnología avanzada. Sistemas de soporte de IA vinculados a las computadoras principales del indomable Will, dando a cada piloto acceso al mismo. Datos tácticos que el almirante Kim vio en sus exhibiciones de puente. El Calvex vio él. Los combatientes se despliegan y tratan de adaptarse. Las tácticas de enjambre funcionaron bien contra flotas distribuidas, pero estos humanos. Los combatientes no fueron distribuidos. Operado en estrecha coordinación con su nave nodriza, utilizándola como ambas escudo y centro de mando. Cada movimiento. Se calculó que cada ataque contaba con el apoyo de las armas del Titán. Valkyria al mando. Esto es una voluntad indomable. La del capitán Choui. La voz llegó a través del casco de HYJYN. Nosotros. Están rastreando 47 buques enemigos en el sector 3. Están intentando flanquear el flota del Consejo. Interceptar y destruir y copia esa ala indomable de Valkyrie. Sigue mi ejemplo. Patrón de ataque Delta 7. 60 cazas se separaron del grupo principal. Formación y se aceleró hacia él. Fuerza de flanqueo de Calvex. Los barcos enemigos. Intentó enfrentarse, pero los combatientes humanos se movieron demasiado rápido, con demasiada precisión. Ellos, a través de las formaciones Calvex como bailarines, sus armas disparando con precisión letal. Detrás de ellos, los cañones de largo alcance del indomable Will. Proporcionó fuego de cobertura, destruyendo cualquier barco enemigo que intentó perseguir al luchadores. Fue una coordinación perfecta. El tipo de combate unificado que requería. Confianza total e impecable. Comunicación. Las especies del Consejo. Lucharon como barcos individuales, cada capitán. Tomando sus propias decisiones, cada tripulación. Trabajando independientemente. La humanidad luchó. Como una sola entidad. Cada piloto y cada artillero trabaja hacia el mismo objetivo. Objetivo con la misma información. En la nave de observación, Trsa estaba grabando todo. Su sensor. Los oficiales habían renunciado a intentar hacer sentido de los datos tácticos y fueron simplemente grabándolo todo para más tarde. Análisis. La doctrina del combate humano fue diferente a todo lo que habían hecho antes. Encontrado. ¿Cómo están haciendo esto? Su oficial táctico le preguntó. La coordinación es perfecta. Cada luchador sabe exactamente dónde se encuentra cada otro luchador. Cada ataque está respaldado por él. Nave capital. No hay confusión. No. Errores. Las plumas de Tink estaban casi erizadas. Directamente ahora, una señal de extremo. Agitación en su especie. Convirtieron toda su fuerza en una sola arma. El Titán no es solo una nave. Es un centro de mando, una plataforma de armas. Y un escudo para esos luchadores. Y los combatientes no son unidades independientes. Son el alcance extendido del Titán. En sí. Hizo una pausa,
observando como otro. Ola de barcos de Calvex murieron bajo él. Asalto coordinado. Hemos estado. Luchar guerras es un error para miles de personas. Años. Dispersamos nuestras fuerzas para reducir riesgo. La humanidad concentra sus fuerzas para maximizar el efecto. No temen, poniendo toda su fuerza en un solo lugar, porque ellos han hecho ese lugar irrompible. A bordo de su nave insignia, Ive, el comandante Krixor vio morir a su flota, y supieron que la batalla estaba perdida. Los humanos no solo los estaban derrotando, estaban enseñando una lección, demostrando su superioridad en todos los sentidos posibles. Su tácticas de enjambre desarrolladas a lo largo de siglos eran inútiles. Su ventaja numérica no significaba nada. La nave humana se quedó como una fortaleza y los luchadores humanos golpearon como flechas perfectamente apuntadas. Él abrió un canal para sus barcos sobrevivientes. Todas las naves, prepárense para el asalto final. Embestiremos la nave humana. Si no podemos destruirlo con armas, lo destruiremos con nuestros cascos. Fue una desesperada movimiento, la última opción de un comandante que se negó a retirarse. 79 barcos de Calve. Giró y aceleró directamente hacia la voluntad indomable. Sus motores ardiendo a máxima potencia. Ellos morir, pero tal vez podrían tomar la nave humana con ellos. En el Titán Puente, las exhibiciones tácticas mostraron la intención del enemigo inmediatamente. Capitán Choui se puso tenso, pero el almirante Taiwan Kim mantuvo la calma. Huida suicida, dijo, en voz baja. Están intentando embestirnos. Teniente Lee, destruya todo lo que se acerque. Buques antes de que alcancen el alcance de las armas. No dejes pasar ni a uno solo. Sí, señor. Todas las baterías apuntan a los barcos enemigos. Sobre vectores de aproximación. El campo magnético. Los cañones aceleradores dispararon con mayor potencia. Intensidad. Cada capa calculada para interceptar un barco enemigo al máximo. Alcance. Los láseres de defensa puntual concentraron su fuego, creando un muro de energía aún más denso. El misil. Las baterías lanzaron todo lo que tenían, saturando el espacio con ojivas. Los barcos de guerra cargaron contra esa tormenta de fuego y murió. Ninguno de ellos sobrevivió. A menos de 50 kilómetros de la voluntad indomable. Fueron destrozados, vaporizados, dispersados en escombros atómicos. El ataque suicida duró 40 segundos y no logró absolutamente nada. Cuando había terminado y solo quedaban 12 barcos Calvex. Colgaban en el espacio. Motores fuera de servicio. Armas frías. Derrotado, Taiwan abrió un canal al comandante enemigo. Colmena. Comandante Krixor, su flota está destruido. Te quedan 12 naves. Ponte de pie. Baja ahora y serás tratado según la ley municipal. Continuar. Lucha y morirás. Elige. Ahí. Hubo un largo silencio. Entonces Krixor. Se escuchó una voz entrecortada. Traducido por la computadora. Sonaba. Cansado, derrotado, pero también conteniendo un nota de respeto a regañadientes. Nos rendimos. Has demostrado tu fuerza, humano. Nosotros no entendíamos a qué nos enfrentábamos. Pensé que eras débil porque lo eres. Jóvenes, nos equivocamos. La sabiduría viene de aprendizaje, respondió Taiwan. Tienes. Aprendí hoy. Apaga tus armas. Y prepararse para ser puesto bajo custodia. Cualquier intento de reanudar las hostilidades resultará en su destrucción inmediata. Entendido. Cumpliremos. El 12. Las naves Calvex restantes se apagaron. La batalla había terminado. 4 horas y 23 minutos. De combate. 205 buques Calvex destruidos. 12 capturados.
0 víctimas humanas. Él, voluntad indomable, había sufrido lesiones menores. Degradación del escudo y exactamente 0. Todo el daño. En el puente, la tripulación permaneció en silencio, procesando lo que decían. Acababan de lograrlo. Habían luchado. Una flota enemiga entera y ganó sin perder a una sola persona. Parecía imposible, pero lo habían logrado. Finalmente, el capitán Choui habló. Señor, flota. El comandante Kindar solicita hablar. Contigo. Pásalo. Kindars. Su rostro apareció en la pantalla. Los antebrazos estaban bien abiertos en lo que podría ser haber sido un gesto de asombro o rendición. Almirante Kim, no tengo palabras. Lo que has logrado aquí hoy cambiará la guerra galáctica para siempre. El Consejo debe entender esto. Nosotros. Todos necesitan entender esto. La comprensión llegará con el tiempo. Comandante, dijo Taiwán. Por ahora, necesitamos para asegurar a los prisioneros y garantizarla. Los refugiados melianos están a salvo. ¿Puede tu flota manejar el traslado de prisioneros? Por supuesto. Tomaremos la custodia de los sobrevivientes. Vasos Calvex. Almirante, ¿puedo preguntarle algo? Pregunta. ¿Por qué construiste barcos? ¿Te gusta esto? ¿Los titanes? Digo, seguro. Sabías que la galaxia los vería como amenazante. Taiwán se quedó callado por un momento. Luego habló con cuidado. Comandante, la humanidad aprendió una lección difícil. Lección cuando nos encontramos por primera vez con él. Comunidad galáctica. Aprendimos que el universo es peligroso y esa especie. Respetamos la fuerza por encima de todo. Lo hicimos. No construimos los titanes para conquistar. Nosotros los construimos porque nos negamos a hacerlo. Indefensos. Los construimos porque cuando nos comprometemos a proteger algo y lo hacemos completamente. Los titanes no son armas de agresión. Son escudos que pueden contraatacar. Kindar asintió lentamente. Yo entiendo. Y creo que el Consejo lo hará. Ven a entenderlo también. Gracias por su honestidad, almirante. Y gracias por tu ayuda hoy. Muchas vidas fueron salvado gracias a tu intervención. Eso es por eso que estamos aquí, dijo Taiwán simplemente. La transmisión terminó en el puente de la voluntad indomable. La tripulación comenzó proceso de retirarse de la batalla. Estaciones. Las salas de combate eran recuperado. Los sistemas de armas fueron asegurados. El titán que había sido una fortaleza de la guerra se transformó lentamente de nuevo en un barco. En paz. Pero la galaxia recordaría este día. El día en que la humanidad demostró qué fuerza concentrada podría lograr. El día en que un barco se quedó contra 201. El día en que los titanes demostró que a veces la vieja sabiduría era equivocado y un nuevo enfoque podría cambiar todo. La lección había sido enseñada. Ahora era el momento de ver si la galaxia podría aprender. El Consejo Galáctico. La cámara quedó en completo silencio. 47 especies, cientos de representantes. Todos mirando el mismo holográfico. Pantalla en el centro de la esfera. Datos de batalla de la frontera meliana. Reproducido con perfecto detalle. Grabado por el delegado observador Tink XY. Transmitido a cada mundo miembro. Los números aparecieron en el aire. Crudos y innegable. 217 buques Calvex comprometidos. 205. Destruidos. 12 capturados. Humanos. Víctimas. 0. Naves humanas dañadas. 0. Duración de la batalla. 4 horas 23 minutos. El embajador Higen Park estuvo presente. La posición designada de la Tierra. Sus manos. Doblado tranquilamente frente a ella. Ella observó las caras de los demás representantes, viendo conmoción, miedo,
Asombro y cálculo moviéndose a través de lo alienígena. Rasgos. Nadie habló. Nadie parecía. ¿Saben qué decir? Altos árbitros Selmora. Rompió el silencio, su antigua voz. Llenando la cámara. Los datos han sido. Verificado por múltiples independientes. Fuentes. No hay ningún error. Lo que tenemos. Presenciado es exacto. Aún así, nadie. Habló. Jun pudo ver al consejero Vestor. Sentado rígido en su posición. Él. Reptilianos ojos amarillos fijos en él. Exhibición. Se había burlado de la oferta de la humanidad. Enviar un barco. Se había reído de su confianza. No se reía. Ahora, finalmente, un representante de el colectivo Dorvax se puso de pie. El almirante Velor. Fue un estratega militar con 3.000 años de experiencia. Cuando hablaba, la voz llevaba el peso de aquello. Experiencia. Esto lo cambia todo. Cada doctrina militar que tenemos. Desarrollamos cada principio táctico que han establecido. Todo debe ser reconsiderado. ¿Cómo es esto posible? Otro representante preguntó. Nosotros. Grandes naves capitales abandonadas durante milenios. Hace tiempo. Las desventajas tácticas son evidentes. Documentado. Un solo buque grande es un punto único de fallo. Sin embargo, los humanos han demostrado que esa doctrina es errónea. Piensa. Se quedó de pie, con sus plumas moradas todavía erizadas. Del estrés de presenciar la batalla. Observo el combate. Personalmente, la doctrina humana no es aproximadamente del tamaño del barco. Es sobre la concentración de fuerza y perfección. Coordinación. Cada sistema en ese. Los buques trabajan en conjunto. Cada arma. Compatible con todas las demás armas. Y cuando desplegaron sus alas de combate, las embarcaciones funcionaban como extensiones de la nave capital en sí. Era como viendo pelear a un solo organismo, no a un flota. Y las capacidades defensivas. Alguien preguntó. Increíble. Tercer. Respondió. El Calvex le tiró todo a ese barco. 200 buques disparando. Simultáneamente. Los escudos humanos apenas. Parpadeó. Su rejilla de defensa puntual estaba tan denso que nada podía penetrarlo. Y detrás de todo eso, tienen blindaje que nuestros sensores podrían. Apenas mide. Ese barco fue construido para. Recibe daño y sigue luchando. Almirante. Velor volvió a hablar. También debemos considerar las implicaciones estratégicas. Embajador. Park. ¿Cuántos de estos de la clase Titán? ¿Qué naves de guerra posee la Tierra? Jun tenía. He estado esperando esta pregunta. Actualmente, la Tierra tiene un sistema operativo. Buque de guerra clase Titán. Tenemos 6 más en diversas etapas de construcción. Cuando esos están completos, tenemos planes para construir 30 más. La cámara entró en erupción. Ruido. Los representantes comenzaron a gritar. Preguntas, preocupaciones, acusaciones. 37. Titanes, una flota que potencialmente podría desafiar a todo el ejército galáctico. Orden. Algunas voces lo llamaron una amenaza. Otros lo llamaron una oportunidad. Todos. Ellos tenían miedo. Selmora levantó varios tentáculos, pidiendo silencio. Tomó un minuto entero para que la cámara se tranquilice. Abajo. Ambasador Park, el alto. El árbitro dijo con cuidado, debes entender cómo se ve esto. Consejo. La humanidad se nos une apenas 3. Hace años. Ahora revelas más buques de guerra. Más poderoso que cualquier cosa que hayamos visto en milenios. Algunas especies aquí te temen. Pretende conquistar. Oye, JYN conoció al antiguo. Los seres miran sin pestañear. Alto. Árbitro. Miembros del consejo. Yo entiendo tus preocupaciones. Déjame ser
claras sobre las intenciones de la humanidad. Nosotros construimos los titanes porque nos negamos a estar indefenso. Cuando nos encontramos por primera vez, la comunidad galáctica, aprendimos que el poder es el único lenguaje verdaderamente respetado entre las estrellas. No lo hicimos. Construimos estos barcos para conquistar. Construimos para protegerlos. ¿Proteger qué? Vestor. Finalmente habló, con la voz tensa. Tensión. Tus propios mundos. ¿O tú? ¿Tienes la intención de proteger a los demás también? Ambos. Ajin dijo simplemente, la humanidad cree en los principios del Consejo Galáctico. Creemos en la paz, la cooperación y defensa mutua. Hoy defendimos la gente melión de la agresión. Mañana defenderíamos a cualquier miembro del Consejo, enfrentando amenazas similares. Eso es lo que los titanes son para. Son escudos que puede contraatacar. Una nueva voz habló. Perteneció al embajador Lurel de el pueblo melión, una especie pequeña y gentil, cuyo mundo natal enfatizaba el arte y la filosofía sobre la guerra. Los humanos nos salvaron. Mi gente estaba indefensos ante el Calvex. Nuestros tres. Las colonias fueron destruidas y no pudimos hacer nada. Nada que lo detenga. La flota del Consejo no pudo avanzar. Entonces un humano. El barco llegó y acabó con la amenaza. La nuestra. Les debemos la vida. Flota. El comandante Kindar apareció en un pantalla holográfica que transmite desde su buque insignia en la frontera. Debo añadir. Mi perspectiva también. He ordenado flotas del Consejo durante 20 años. Lo que los humanos lograron hoy fue militarmente imposible según todo lo que sabemos. Lo sabían, pero lo hicieron de todos modos, y lo hizo para proteger vidas inocentes. Habla de su carácter o de su deseo de influencia. Una voz escéptica. Llamados. Demuestran fuerza abrumadora y luego posición. Ellos mismos como protectores. Es una estrategia clásica para ganar poder. Entonces, probemos esa teoría. Sí la dijo. Embajador Park, ¿acaso la humanidad aceptaría supervisión formal de tu titanas? ¿Buques de guerra? ¿Permitiría que el Consejo tener voz y voto en cuándo y cómo se hacen? ¿Desplegado? Jun hizo una pausa, eligiendo su palabras con cuidado. La Tierra aceptaría una supervisión razonable. Sí, no tenemos deseo de actuar unilateralmente o amenazan la unidad del Consejo. Sin embargo, nosotros también requeriría que cualquier supervisión sea aplicado de manera justa. Si el Consejo restringe nuestros titanes, también debe abordar capacidades militares de otros miembros. Especie. Eso es justo, dijo Vele, y yo creo necesario. Esta batalla ha demostrado nosotros que nuestras doctrinas militares actuales puede que esté desactualizado. Quizás sea hora de. El Consejo debe reevaluar cómo abordamos defensa por completo. El embajador Lel se puso de pie. De nuevo, propongo que la humanidad sea. Se le concedió el estatus de tutor. Deje que los buques de guerra de la clase Titán sirven como buques móviles. Plataformas de defensa para consejos vulnerables. Miembros. Que sean el escudo que nos protege. Claramente necesidad. La cámara estalló en debate de nuevo. El estatus de guardián era sin precedentes. Daría a la Tierra autoridad significativa y responsabilidad. Algunas especies apoyadas. La idea inmediatamente. Otros estaban profundamente opuesto. Las discusiones se prolongaron durante horas. HJYN lo escuchó todo, diciendo poco. Dejar que el Consejo trabaje a través de sus miedos y esperanzas. Ella sabía que hoy cambió todo. La humanidad había demostrado. Pertenecía entre las estrellas, no como un miembro menor, sino como un verdadero poder. La pregunta ahora era qué tipo de poder tendría.
significa para la galaxia. Finalmente, como él. Una vez finalizado el debate, Bexor volvió a hablar. Su tono era diferente ahora. Menos hostil, más contemplativo. Embajador Park, me burlé de tu especie. Llamé. Eres arrogante y tonto. Me equivoqué. Su almirante Kim y su tripulación han demostrado que la humanidad entiende la guerra. De maneras que hemos olvidado. Eso es. Humilde. Gracias por eso, consejero. Jun dijo en voz baja. La humanidad no busca humillar a nadie. Buscamos proteger. Y estar protegidos. Queremos ser parte de esta comunidad, no por encima de ella. Los tentáculos de Selmora se movieron en un gesto de decisión. Este asunto requiere más deliberación. Convocaremos una sesión especial en 3 días para votar sobre él. Propuesta de estatus de tutor. En él. Mientras tanto, recomiendo a todos los militares. Los analistas estudian los datos de la batalla. A fondo. Tenemos mucho que aprender de este compromiso. La sesión terminó. Los representantes comenzaron a salir de la cámara, todavía hablando en voz baja y urgente. Voces. Ijin permaneció en su posición. Por un momento, respirando profundamente. Ella había hecho lo que pudo. Ahora el consejo decidiría. Abrió una privada. Canalizar la voluntad indomable. Almirante. El rostro de Kim apareció, tranquilo y tan profesional como siempre. Embajador, ¿cómo? ¿Se fue? Tienen miedo, pero también están impresionados. Los morelianos tienen propuesta de estatus de guardián para la humanidad. Votaremos en 3 días. ¿Estado de tutor? Taiwan repitió. Eso nos daría autoridad significativa y significativa. Responsabilidad. ¿Estamos preparados para eso? ¿Almirante? Taiwan se quedó en silencio por un momento. Luego asintió. Sí, eso es lo que construimos. Los titanes no para conquistar, sino para guardia. Si el Consejo nos da eso, papel, lo cumpliremos. Entonces lo haré. Lucha por ello, dijo Ijin. 3 días para convencerlos de que la humanidad puede ser confiado con poder. 3 días para remodelar nuestro lugar en la galaxia. Seremos. Listo, prometió Taiwan. Pase lo que pase. El Consejo decide. La transmisión terminó. HJYN se quedó sola en el vacío. Cámara, mirando el espacio donde se encuentra. Se había realizado una exhibición de batalla holográfica. Hoy, un barco había cambiado el rumbo. De guerra galáctica. En 3 días, ella intentaría cambiar el curso de política galáctica. La humanidad había demostrado su fuerza. Ahora, necesitaba demostrar su sabiduría. La galaxia estaba observando, esperando a ver qué haría la Tierra con el poder que había demostrado. Él. La respuesta a esa pregunta daría forma a la futuro para las generaciones venideras. Pasaron rápidamente 3 días. Embajador Ijin. Park pasó cada hora de vigilia en reuniones, negociaciones y cuidados. Maniobras diplomáticas. Se reunió con representantes de 2 docenas de especies. Respondiendo preguntas, abordando preocupaciones, construyendo apoyo para la propuesta de estatus de tutor. Fue un trabajo agotador, pero necesario. El día de la votación, el Consejo. La Cámara se llenó temprano. Todos los asientos estaban ocupado. Esto no era una rutina sesión. Esto fue historia y todos querían presenciarlo. Almirante. Taiwan Kim también estuvo presente luciendo su uniforme de gala. Se paró al lado. Parque embajador que representa la humanidad. Poder militar mientras ella representaba su rostro diplomático. Juntos eran un imagen completa de lo que tenía la Tierra. Conviértete. Fuerte y capaz, pero dispuesto. Trabajar dentro de la comunidad galáctica. El alto árbitro Selmora convocó la sesión. Para ordenar
Estamos aquí para votar sobre una propuesta que transformará nuestra galaxia. Doctrina de defensa. La cuestión que nos ocupa es simple. ¿Debería concederse la humanidad? Estado de guardián que permite a su titán. Buques de guerra de clase B que servirán como buques móviles. Plataformas de defensa bajo consejo. Supervisión. Antes de votar, Selmora continuó, el almirante Kim ha solicitado la oportunidad de dirigirme a este órgano. El Consejo ha accedido a escucharlo. Taiwán dio un paso adelante. No era un político, criatura, no cómoda con los discursos o grandes gestos, pero él entendía. Deber. Y ahora mismo su deber era hacer. El Consejo entiende lo que es la humanidad. Verdaderamente defendido. Miembros de la galaxia. Consejo, comenzó, con voz firme y claro. Soy un soldado, no un diplomático. Yo no tengo la habilidad del embajador Park con palabras, pero puedo decirte lo que sé sobre los titanes porque ayudé a diseñar. Ellos y yo mando a uno de ellos. La cámara estaba completamente en silencio. Todos. La atención se centró en él. Cuando la humanidad primero alcanzamos las estrellas, fuimos solos. No teníamos aliados, ni protección. No hay comprensión de lo peligroso que es. Galaxia podría ser. Aprendimos rápidamente. Nosotros. Se enfrentó a asaltantes, piratas y especies que vimos nuestra inexperiencia como una debilidad para explotar. Perdimos gente. Perdimos todo. Colonias. Y decidimos que sería. Nunca vuelva a suceder. Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos. Construimos los titanes. Porque nos negamos a estar indefensos. Pero, más que eso, los construimos porque cree en algo fundamental. Si tú tienes el poder de proteger a las personas, tú tienen la responsabilidad de usarlo. Los Meliones no pudieron defenderse contra el Calvex. Tu flota, con todo, respecto al comandante Kindar, no pudo para romper el estancamiento. Así que, nosotros intervino, no por gloria, no por influencia, pero porque 15.000 civiles ya había muerto y ya podíamos parar más de morir. El almirante Velor se inclinó hacia adelante. En su asiento. Almirante Kim, usted habla de protección, pero un poder tan grande también se puede utilizar para la conquista. ¿Cómo podemos ser seguro de que la humanidad no se volverá? ¿Estas armas contra los miembros del Consejo? No puedes estar seguro, dijo Taiwán. Honestamente. Así como no podemos estar seguros que otras especies del Consejo no se volverán contra nosotros. La confianza no se construye sobre certeza. Se construye sobre acciones a lo largo de tiempo. Ofrecemos aceptar consejo. Supervisión. Ofrecemos limitar a nuestros titanes a operaciones defensivas. Ofrecemos transparencia en cómo los implementamos. Pero, en última instancia, debes decidir si cree que nuestras intenciones son genuinas. Él miró alrededor de la cámara y se encontró con ojos de varios representantes. He sido soldado durante 30 años. Luchó para proteger las colonias humanas, los humanos. Vidas. Ahora estoy pidiendo la oportunidad de protéjanlos a todos ustedes también. Los titanes no son armas de conquista. Son escudos, escudos fuertes que pueden golpear. De vuelta cuando sea necesario. Danos un guardián. Estado y te lo demostraremos. Se puede confiar en la humanidad con poder. El embajador liberal se puso de pie. El Melión. La gente apoya esta propuesta. Humanidad. Nos salvó cuando nadie más pudo. Nosotros. Confía en ellos. Otras voces se sumaron. Especies que habían sido impresionadas por la batalla o que temían otras amenazas y vio el valor de tener un poder tan grande. Protectores, pero la oposición persistió. Representante de un sistema distante.
De mantenerse así, se establece un precedente peligroso. Si le concedemos a una especie este tipo de autoridad, lo que impide a los demás exigir lo mismo, nos arriesgamos a crear una jerarquía dentro del Consejo donde los miembros son más iguales que otros. Esa es una preocupación justa, Selmore. Reconocido. Sin embargo, quisiera señalar que la propuesta de estatus de guardián incluye restricciones significativas y supervisión. La humanidad no tendría autoridad unilateral. Cualquier despliegue de sus titanes para operaciones ofensivas requeriría la aprobación del Consejo. Ellos. Sería poderoso, sí, pero responsable. El debate continuó durante otra hora. Argumentos a favor y en contra, miedos y esperanzas expresadas abiertamente. Finalmente, Selmora pidió silencio. Ha llegado el momento de vota. La propuesta es clara. Humanidad. Se le concederá el estatus de tutor, permitiendo el despliegue de buques de guerra titanas para operaciones defensivas bajo el Consejo. Supervisión. Todos los que estén a favor, regístrense. Tu voto ahora. Aparecieron luces en la cámara a medida que se registraban los votos. Igen los vio acumularse, su corazón golpeando a pesar de su exterior tranquilo. Esto lo fue todo por lo que habían trabajado. Llegó a este momento. La votación duró 2 minutos. Luego los resultados. Apareció en números holográficos en el centro de la cámara. 25 votos a favor, 18 en contra, 4 abstenciones. Había pasado. Apenas por el más pequeño de márgenes, pero había pasado. Selmora. Se escuchó una voz. La propuesta ha sido aprobado. Se concede la humanidad. Estatus de guardián dentro de la galaxia. Consejo. Sus naves de guerra de clase Titán pueden ser desplegados para operaciones defensivas. Sujeto a las restricciones y supervisión detallada en la propuesta. La decisión se revisará anualmente para garantizar el cumplimiento. La cámara estalló. De nuevo en ruido, pero esta vez era diferente. No miedo ni ira, sino reconocimiento. La galaxia había cambiado. Hoy, el viejo orden había cambiado y todos lo sabían. Igen se permitió una pequeña sonrisa. Miró al almirante. Kim asintió una vez. Lo habían logrado. La humanidad se había ganado no solo respeto, pero responsabilidad. Los titanes lo harían. Servir como guardianes de todo el Consejo, protegiendo a los que no pudieron protegerse. Más tarde, después de las ceremonias formales y celebraciones, el consejero Vestor se acercó a ellos. En privado. Los ojos amarillos del reptil. Los estudió a ambos cuidadosamente. Tú. Esta especie me asusta, dijo sin rodeos. Ese barco, la voluntad indomable, representa un poder que va más allá de todo lo que tengo visto en mi vida. Pero se detuvo. Tal vez la galaxia necesite ser asustados en la paz. Quizás se han vuelto demasiado cómodos, demasiado confiados, que nuestras viejas costumbres siempre funcionarían. Nos han demostrado que no lo hacen. Nosotros no. No quiero asustar a nadie, consejero, Jun dijo. Queremos ayudar a mantener la paz. Que el Consejo fue creado para proteger. Vestor emitió un sonido que podría haber. Ha sido divertido. Entonces hágalo, embajador. Demuestra que mi voto en contra de ti fue equivocado. Muéstrame que los humanos pueden manejar poder sin abusar de él. Si puedes hacerlo, ¿qué? Te habrás ganado algo más valioso que el estatus de tutor. Se habrá ganado la confianza verdadera. Intentaremos. Nuestro mejor consejero, dijo Taiwan. Eso es todo lo que cualquiera puede prometer. Vexator asintió y se alejó. HJYN y Taiwan. Nos quedamos juntos por un momento, observando. Los demás representantes se mezclan y
Hablar. La galaxia ya se estaba adaptando a esta nueva realidad, ya calculando lo que significó para el comercio, la política, seguridad. ¿Cómo se siente, almirante?, preguntó JYN. En silencio. Pesado, admitió Taiwán. Nosotros. Pidió esta responsabilidad, y ahora. Lo tenemos. La voluntad indomable ya no existe. Ya no es solo el protector de la Tierra. Es el protector del Consejo. Cada decisión que tomo. Hacerlo a partir de ahora afecta a miles de millones de personas. Vive en docenas de especies. Eso es. El peso del mando, dijo Ijin. Pero, no lo llevarás solo. El Consejo te apoyará. La Tierra te apoyará. Tú y 6 titanes más se unirán a ti. Muy pronto. Taiwán sonrió levemente. 6. Más capitanes para compartir la carga. Eso ayudará. La miró seriamente. Gracias, embajador, por luchar por esto, por creer que la humanidad podría. Asume este papel. Creí en ti, almirante. Usted y su tripulación demostraron que mi creencia estaba justificada. Ahora, volvamos a tu nave. Me imagino que el comandante Choui es. Estoy ansioso por saber cómo fue la votación. Taiwán saludó, un gesto de respeto y reconocimiento, luego se fue para regresar a la voluntad indomable. HJYN lo observó. Ir, luego volvió al resto. Miembros del Consejo. Habría más reuniones, más negociaciones, más trabajo, para consolidar la nueva posición de la humanidad. Pero, por ahora, se permitió un momento de satisfacción. Lo habían logrado. Contra escepticismo y miedo, contra el peso de tradición galáctica, la humanidad había demostró ser digno de confianza. Los titanes actuarían como guardianes, protegiendo no solo la Tierra, sino todo. Miembros del Consejo que necesitaban protección. A bordo del indomitable Will, el capitán Nari Choui saludó al almirante Kim mientras regresó de la sala del Consejo. Bueno señor, tenemos estatus de tutor. Lo hacemos, confirmó Taiwán. 2 votos en favor. Pasó. La tripulación del puente. Estallaron en vítores. Habían presenciado historia en la frontera meliana, y ahora habían hecho más historia en él. Arena política. La voluntad indomable. Ya no era solo un buque de guerra. Era un símbolo del compromiso de la humanidad con paz galáctica. Taiwán los dejó. Celebró por un momento y luego levantó la vista. Mano para silencio. Escuchen bien. Se me ha dado una gran responsabilidad hoy. La galaxia nos estará observando. Cada acción que tomamos, cada decisión que tomamos, se reflejará en toda la humanidad. Debemos ser profesional. Debemos ser honorables. Y nunca debemos olvidar por qué construimos estos barcos para proteger a los que no pueden protegerse. Señor, sí, señor. La tripulación respondió. El capitán Choui se acercó. ¿A dónde vamos ahora? ¿Almirante? Por ahora, nosotros. Mantén la posición aquí. El Melión. El sistema necesita tiempo para recuperarse y nuestro. La presencia desalentará cualquier otra cosa. Agresión de Calvex. Pero prepárate. El Consejo puede llamarnos en cualquier momento. Somos su escudo, y los escudos deben. Estén siempre preparados. Lejos, en Calvex. Territorio, el alto mando de la soberanía observó grabaciones de la batalla por 100ª vez. Estudiaron las tácticas humanas, las devastadoras. Potencia de fuego, la coordinación perfecta y tomaron una decisión que afectaría toda su especie. El alto comandante, un antiguo guerrero con cicatrices de 100 batallas, habló con su consejo. No desafiaremos a la humanidad. De nuevo, no hasta que entendamos cómo lucha, no hasta que podamos igualar su poder.
Los titanes están más allá de nosotros. Actualmente. Lo reconocemos. Fue. No rendirse. Fue sabiduría. Los Kalvax eran guerreros, pero no eran tontos. Habían aprendido una dura lección. En la frontera moreliana. Algunas peleas. No se puede ganar solo con valentía. Algunos enemigos eran simplemente demasiado fuertes. También. Bien preparado, demasiado decidido a hacerlo. Superado. La humanidad había demostrado ser eso. Tipo de enemigo. Y la galaxia sería. Recuerda. Pasarían los años. Más titanes. Se construiría. La humanidad cumpliría sus deberes de guardián, consejo protector. Miembros de diversas amenazas. Algunos. Las misiones serían difíciles. Algunas serían. Pon a prueba los límites de lo que los titanes podían. Pero la humanidad siempre lo recordaría. La primera batalla, el momento en el que demostraron su valía a la galaxia. La era de flotas distribuidas no terminaría, pero evolucionaría. Otras especies estudiarían tácticas humanas. Incorporar algunas de sus ideas, adaptar sus doctrinas. La galaxia se convertiría en más fuertes porque la humanidad les había demostrado una nueva forma de pensar sobre la guerra. Y en el centro de todo, los titanes serían stand, masivo, poderoso, irrompible. Escudos que protegían a los débiles y disuadió a los fuertes. El regalo de la humanidad a una galaxia que les había enseñado el valor de fuerza, y a cambio aprendió de ellos el valor del propósito concentrado. La voluntad indomable flotaba en órbita sobre el mundo natal de Mellán. Su armas silenciosas pero listas, su tripulación vigilante, pero en paz. Ella estaba exactamente lo que su nombre prometía. Un testamento que no se podía romper. Una determinación que no flaquearía. Un escudo que no fallaría. La galaxia había sido congelada por el primer batalla. Ahora avanzó hacia una nueva era, cambiada para siempre por lo que la humanidad les había mostrado. No es que los humanos fueran invencibles, pero que eran irrompible. No es que buscaran conquista, sino que defenderían lo que protegieron con absoluta determinación. La lección había sido enseñado. La lección había sido aprendida. La galaxia estaría mejor gracias a ello.